Hola a todos, yo soy Mireia, a continuación aparecerá mi compañera Laura. Os vamos a hablar un poquito de nuestra trayectoria profesional y sobre nuestra formación académica y algunos consejos que os pueden servir de cara a vuestro futuro profesional. Bien, por un lado, ambas somos pedagogas. Yo estudié pedagogía y luego hice el máster de psicopedagogía y el máster en secundaria. Y bueno, considero que la formación que se aporta, estudié ambos en la Universidad de Valencia, considero que la información que se nos aporta cuando estamos estudiando y esa formación es súper importante y es básica, necesitamos esa base para nuestro futuro, pero sí es cierto que carece un poco, sobre todo de la parte práctica. Podemos trasladar que actualmente, ya que tanto Laura como yo somos profesoras en la Universidad de Valencia, en estos momentos estamos en magisterio, pero bueno, hemos dado clase también en pedagogía, en el máster de secundaria, en educación social. Todos tienen, digamos, se sienten un poquito incomprendidos, ¿no? Dicen que no saben hasta qué punto les puede servir la carrera, ven que hay demasiados conocimientos teóricos. Y sí, les podemos apoyar y decir que es cierto que se necesita más práctica, por eso nosotras siempre nos basamos dentro de la teoría, intentamos hacer las clases mucho más prácticas, pero aunque no se vea actualmente, una vez que se ha acabado la carrera, sí que ves que ha sido súper necesaria esa formación teórica en todas esas vertientes. Nosotras, por ejemplo, desde pedagogía hemos dado muchísimas teorías y disciplinas diferentes, desde antropología, filosofía, psicología, sociología, miles de cosas. Entonces al principio sí que te sientes un poco de no sé exactamente por dónde tirar, pero es muy necesaria. A lo que venía la pregunta, consideramos que es importante, pero se necesita complementar. Una vez acabada la carrera se necesita complementar pues bien ya con cursos o con un máster, pero es necesario que una vez se haya terminado y más sobre nuestra formación, ¿no? Que es docente, es muy necesario estar continuamente formándose. En cuanto a aspectos de mejora en la formación que hemos recibido, quizás, como he comentado anteriormente, la parte práctica es la que más se carece y sobre todo el tema también de las prácticas curriculares. En nuestro caso, sí que si os sirve como consejo, quizás se debería hacer las prácticas o elegir un autopracticum para estar más convencido de dónde se está realizando. Sí es cierto también que a veces se puede fallar con este autopracticum porque necesitamos saber las opiniones de las demás personas que han hecho prácticas anteriormente en esos centros, porque es cierto que hay a veces que no es lo que esperamos o que no se desempeñan las destrezas o las habilidades que deberíamos desempeñar como nuestra formación, bien sea desde la parte de magisterio, de pedagogía o de la carrera que sea. Entonces, nosotras sí que carecimos un poquito el primer año de prácticas, porque hicimos 2 años, en segundo y en cuarto. En segundo sí que hubo esa carencia, aparte de que eran menos horas, no supimos elegir bien el centro. Pero en cuarto, al realizar el autopracticum, sí que ya nos decidimos y vimos que era mucho más positivo. Además, también aconsejamos realizar prácticas extracurriculares si es posible. ¿Por qué? Porque es importante estar en continua formación, como hemos dicho anteriormente, y además ves diferentes ámbitos. En nuestro caso de la pedagogía, pues estuvimos en un centro formal, en mi caso, yo estuve en cuarto en un CEIP, en un centro de educación infantil y primaria, como la parte de orientación, y a la vez estuve haciendo también prácticas extracurriculares en el gabinete donde estoy trabajando actualmente, donde Laura y yo estamos trabajando como psicopedagogas. Entonces es importante esas prácticas extracurriculares porque puedes ver diferentes ámbitos y es necesario que por parte de la universidad se centre más en esta parte, porque al final es lo que más interesa, lo que más se acerca a la realidad, y no basarnos tanto en esa teoría porque realmente, aunque la necesitamos para poder desempeñar nuestras funciones, al final necesitas de esa realidad, de lo que te vas a encontrar el día de mañana una vez que estés trabajando. Pensamos que la dificultad por excelencia que encontramos a la hora de ser docentes es cómo pasar toda la teoría que nosotras teníamos a la práctica.
cómo pasar toda la teoría que nos habían enseñado durante la carrera de pedagogía, que nos habían enseñado en los másters que hemos hecho, que nos habían enseñado en todos los cursos que hicimos, cómo lo podemos transmitir a la práctica, ¿no? A la hora de ser docentes, cómo podemos volcar toda esta información. Entonces, para nosotras fue muy importante, sí que es muy importante tener esa base teórica, pero también es muy importante observar, tener ayuda por parte de algunos compañeros o compañeras, de que te dejen ver cómo hacen, cómo estructuran su práctica docente, ¿no? Su docencia, sus clases, para saber qué tipo de docente eres tú y qué metodología te puede servir, cómo puedes identificar esas necesidades de tu alumnado para poder adaptar todo lo que tienes, ¿no? Cómo hacer que esa parte didáctica que siempre te han enseñado en los libros luego se pueda pasar a la práctica. Entonces creo que esta es la mayor dificultad que hemos tenido y nosotras sí que vemos esta dificultad como un reto, ¿no? Como parte de la práctica docente, porque si lo tenemos todo muy estructurado, si siempre hacemos lo mismo, si lo reproducimos, no tenemos esa pizca de motivación, esa pizca de ingenio, de saber cómo adaptarnos a estas nuevas necesidades o nuevos desafíos que tenemos la suerte que al ser docentes cada día nos surgen en el aula. Al comenzar a trabajar sí que pude encontrar algunas dificultades, como es lógico y normal. Como se ha comentado anteriormente, se carece de esa parte práctica, por tanto, había muchas carencias en cuanto a cómo se debería intervenir adecuadamente con alumnado con dificultades de aprendizaje o con necesidades educativas especiales, etc. ¿Por qué? Porque en la carrera no se da este tipo de intervenciones. Sí que puedes saber qué es el autismo, qué es la dislexia, sin entrar mucho más allá, pero no sabes cómo intervenir. Entonces tienes que investigar, tienes que formarte, tienes que crear tus propios materiales. También se debe saber que no todos los niños son iguales, por tanto, has de adaptarte siempre a sus necesidades. Da igual que tengas dos niños con TEA, porque uno va a ser de una forma y otro va a ser de otra forma, o un niño con TDAH, con dislexia, da igual, siempre ha de adaptarse. Por tanto, sí que tuve esas pequeñas dificultades al principio. Pero bueno, con la práctica y con la experiencia, al final es como más se aprende y más sales airoso de estas situaciones. A la hora de decir si el centro estuvo a la altura o no, sí que es verdad que en el periodo de prácticas que tuvimos sí que nos ayudaron mucho, ¿no? En mi caso, empecé a hacer prácticas y directamente sí que me dieron algunos materiales, algunas pautas, sí que tenía como una hora antes de empezar a trabajar, tenía como materiales y algunas fichas, algunos procedimientos, algunas anamnesis que yo podía leer para poder hacer la intervención. A la hora de intervenir sí que es verdad que me dejaron y siempre supervisada, pero yo sí que empecé el primer día a intervenir y a aprender de mis errores. El centro educativo donde estaba realizando las prácticas, por un lado, ya que me gustaría comentar donde hice las prácticas, pues estuve muchísimo tiempo ahí, porque luego las alargué, etcétera, iba voluntariamente 2 años enteros, porque estaba muy a gusto, y luego ya donde empecé a trabajar, donde continúo trabajando también. Por un lado, en el centro de prácticas sí que estuvo a la altura, la orientadora con la que estuve me apoyó muchísimo, me decía que estuvieran todas las reuniones que hicieran falta, me iba con ella a otro centro porque era orientadora y al pertenecer a un SPE no estaba adscrita al mismo centro, sino que tenía varios. Me iba con ella también al otro centro, aprendía muchísimo. Por lo tanto, por parte de esta profesional sí que se estuvo a la altura y me ayudó muchísimo. Todas las destrezas que sé, la gran mayoría son gracias a ella. Luego en el gabinete donde trabajamos tanto Laura y yo, también estuvo a la altura, obviamente. Desde el minuto 1 nos dejaron ser autónomas totalmente, de tienes este niño, a ver cómo intervienes. Y eso es lo que nos hizo que despegáramos el saber cómo intervenir, de sacar esas castañas del fuego, ¿no? Como decimos. Porque realmente así es como aprendes. Si
Si al principio pues te lo dan todo mascado, también es verdad que necesitas esa vidilla para investigar por tu parte y saber intervenir, que es lo que más importa cuando estamos trabajando con este tipo de alumnado. Y en cuanto a si recibí apoyo por parte de compañeros, pues bueno, tenemos el caso de Laura, ¿no? Laura y yo siempre hemos estado juntas, estudiamos la carrera juntas, llevamos el mismo grupo juntas. Sí es cierto que no éramos muy amigas, pero con el trabajo, como coincidimos después en el mismo centro, a partir de ahí sí que, pues obviamente nos estrechamos más la relación y Laura siempre ha sido y lo es un gran apoyo para mí, yo lo mismo para ella y siempre nos estamos ayudando y apoyando mutuamente. Entonces, por parte de ella siempre he tenido ese apoyo como compañeros. Es cierto que a lo largo de esta vida te puedes encontrar muchísimas cosas, vais a ver que hay compañeros que están dispuestos a ayudaros en todo, pero también vais a encontraros a compañeros que van más por libre, podríamos decir, y que, bueno, no se puede esperar tanto de todas las personas. Entonces, son cosas que al final se aprenden con la vida y con las experiencias que se van teniendo. En mi caso, la verdad que ha sido positivo. Para nosotras, la formación continua del profesorado es muy importante. Obviamente, todo el profesorado, todos los docentes tienen que estar reciclándose. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, las necesidades cambian, los desafíos cambian y por tanto la educación tiene que cambiar para dar respuesta a estas necesidades que el mundo nos está demandando. La educación no es nada más que la vía para que se formen a ciudadanos que sepan dar respuestas a estas necesidades y que puedan vivir con esos mecanismos, esas herramientas que puedan modificar y que puedan ir adaptándose a cada situación. Todo lo que estamos viviendo, de las nuevas tecnologías, de la globalización, de todos los desafíos que nos están abordando ahora más que nunca, ¿no? En esta sociedad de la información. Ahora mismo el paradigma educativo sí que ha cambiado. Ha cambiado, ya no es tan... La educación ya no se trata de recibir información, sino se trata más de ser reflexivo y ser crítico. Entonces es muy importante que los docentes sepan cómo cambiar este aspecto, porque si reproducimos lo de antaño, estamos haciendo un mal uso de la educación, estamos siendo unos docentes que no están dando estas herramientas que los educandos necesitan para poder salir al mundo, salir a la sociedad y dar respuestas efectivas en mayor o en menor medida, pero dar unas respuestas. Así que para nosotras la formación continua del profesorado no se termina. Los docentes nunca tenemos que dejar de aprender. La segunda parte de esta pregunta es algo que modificaría en la formación del profesorado. Yo creo que es muy importante un peso de didáctica. La didáctica es muy importante a la hora de ser docente y sí que pensamos que está como sobrevalorada, como que no se le da la importancia, o a lo mejor sí que se le da la importancia, pero lo que hemos comentado antes, ¿no? De una manera muy teórica, de una manera que no está conectada con la praxis educativa. Entonces, a la hora de dar la didáctica, no se encuentra esa unión, ese por qué necesito esto para ser docente. Pensamos que la docencia va ligada con la didáctica, obviamente, y ahora mismo existe una desconexión entre lo que se enseña a los docentes y lo que realmente se hace en la práctica. Nosotras estamos en continuo reciclaje. Después de hacer la carrera, de hacer los másters cada una, sí que hemos hecho diferentes cursos, ¿no? Por ejemplo, Mireia se ha especializado muchísimo en autismo, yo me he especializado en neuroeducación o neurociencia de la educación y, bueno, también en psicología infantil, y también nos gusta muchísimo
y hacemos diferentes cursos, ¿no?, sobre las emociones, sobre el proceso emocional y la parte de el peso que tienen las emociones en este proceso de docencia y de enseñanza-aprendizaje, cómo podemos incluirlas dentro de nuestra práctica educativa. Nosotras también formamos parte de esto, ¿no?, porque al igual que recibimos esta información, también intentamos trasladarla. Hacemos muchísimas charlas, hacemos webinars gratuitas, todo de manera gratuita para que la gente pueda acceder a este conocimiento, para que los docentes sí que tengan acceso y que, pues bueno, si no tienen tiempo, por ejemplo, pues de leerse el último artículo científico que habla sobre X metodología que se puede implementar, por ejemplo, nosotros utilizamos muchísimo tecnologías y redes sociales dentro de nuestras prácticas educativas, ¿no?, para fomentar la motivación, porque sabemos que sí que tienen un punto de motivación ya directamente por utilizar las redes sociales en nuestro alumnado. Entonces intentamos trasladar todo esto para que la gente, los docentes que nos siguen puedan tener esta idea e intenten implementarla. Nos parece muy importante que podamos compartir información, tanto recibirla como compartirla. En el caso de destacar alguna formación que hemos hecho Mireia y yo, nosotros destacaríamos la neurociencia ligada con la educación, porque es muy importante saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan todos los mecanismos que hacen posible que recibamos esta información, que la interpretemos y que luego podemos modificarla y podemos utilizarla, ¿no?, para hacer nuestras acciones y dar esa respuesta a las demandas que la sociedad nos dice. Entonces es muy importante saber cómo nos comunicamos, es muy importante saber cómo memorizamos, muy importante el proceso de captación de todos los estímulos. Creemos que todo esto, si los docentes no sabemos cómo funciona, estaremos reproduciendo una metodología o estaremos reproduciendo una forma de docencia de antaño que ahora en estos momentos que estamos viviendo de globalización, de la tecnología, de las redes sociales, de la comunicación, de tener muchísimos estímulos, inputs, todo esto, si no sabemos y no nosotros mismos como docentes no modificamos nuestra práctica docente y la adaptamos a las necesidades, a las motivaciones que tiene el alumnado, estamos haciendo que la educación no sea de calidad, estamos haciendo que la educación no tenga sentido, estamos haciendo que la profesión docente pierda su valor y nosotras creemos que la profesión docente es una profesión impecable y súper importante en la vida. ¿Para qué? Para formar a ciudadanos que sepan dar respuestas, para formar a ciudadanos que sepan ser felices, que tengan pocas frustraciones dentro de todo lo que tenemos, que sean efectivos a la hora de dar estas respuestas y para hacer ciudadanos éticos y morales, capaces de hacer un mundo mejor.